Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 85. Dar limpia tu corazón. En cierta ocasión, la Madre Teresa concedió una entrevista a la revista Hola. Le preguntaron lo siguiente: ¿son los ricos los únicos que donan dinero? Ella respondió: no, incluso los más pobres de entre los pobres dan. El otro día un mendigo muy pobre vino a mí y dijo: todos te dan algo y yo también quiero darte 20 paisas, lo cual es alrededor de 2 peniques. Pensé: ¿qué debo hacer? Si recibía el dinero a este hombre no tendría que comer, pero si no lo recibía heriría muchísimo su dignidad. Por lo que tomé el dinero y él se puso muy contento porque le había dado algo a la Madre Teresa de Calcuta para ayudar a los pobres. Dar limpia el corazón y te ayuda a estar más cerca de Dios. Es mucho lo que obtienes a cambio. La generosidad no es solo un rasgo de carácter agradable que la gente puede tener, está en el mismo corazón de lo que en verdad consiste nuestra fe. Lewis definió al cristianismo como una forma de dar. En Jesús, Dios ha derramado su generosidad a tu favor, y eso lo podemos encontrar en Juan 3:16. Y eres llamado a responder en fe y generosidad hacia los demás. Cada uno de los pasajes de hoy consisten en bendiciones y maldiciones. La clave para la bendición es la generosidad. Los justos dan con generosidad, y eso lo encontramos en el Salmos capítulo 37, versículo 21. Entonces, yo los voy a invitar para que me acompañen al Salmos capítulo 37 y vamos a estar leyendo desde el versículo 21 al 31 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Los bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero aquellos a quienes Él maldice morirán. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad, y sus hijos son una bendición. Aléjate del mal y haz el bien, y vivirás en la tierra para siempre. Pues el Señor ama la justicia y nunca abandona a los justos. Los mantendrá a salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Los justos ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca resbalarán de su camino. Amén. Y por eso entramos al primer punto de este devocional, y es: obra siempre con generosidad. Algunas personas son dadivosas y otras ávaras. Según David, esta es una diferencia clave entre el justo y el malvado. El malvado pide prestado y no paga, pero el hombre bueno es compasivo y generoso. Los que el Señor bendice heredarán la tierra. Esta se lo leí en la versión Dios habla hoy. La generosidad no es un acto ocasional, es una forma de vivir. Los generosos prestan siempre con generosidad. El Señor se deleita con aquellos que viven así. Puede que nosotros enfrentemos problemas y que tropecemos, pero no caeremos. La promesa de Dios es bendecirnos a nosotros y a nuestros hijos. En el mundo actual somos confrontados por muchas personas que mendigan pan. La imagen más amplia de este salmo es una visión de todo el pueblo de Dios practicando la generosidad mutua: dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir. Fueron quienes obedecieron a Dios en el dar generoso a los pobres los que hallaron que sus propias necesidades quedan satisfechas cuando las cosas empeoran. Con ayuda financiera o de otras maneras, el resto de la comunidad los apoyaba en su necesidad. Hoy somos conscientes de la gran necesidad, tanto a nivel local como en el plano global. La voluntad de Dios para su pueblo es que nos sostengamos unos a otros mediante el dar con generosidad. Oremos juntos. Señor, gracias por las maravillosas promesas que haces a quienes dan de forma generosa. Ayúdame a que nunca deje de dar, sino que siempre procure ser alguien más generoso.
que yo pueda darle a los demás. Hoy te pido, Señor, que tú me bendigas para poder compartir con otros eso que tú me das. Amén. Vamos a leer Lucas capítulo 6 desde el versículo 12 al 36 en la Nueva Traducción Viviente. Esta porción de la palabra se titula Jesús escoge a los 12 apóstoles. Cierto día, poco después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, a quien llamaban el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeados de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén, y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón. Habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Todos trataban de tocarlo porque de él salía poder sanador, y los sanó a todos. Entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo: Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes que ahora lloran, porque a su debido tiempo reirán. Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, pónganse contentos. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos, porque su única felicidad es aquí y ahora? ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que ahora están gordos y prósperos, porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante? ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que ahora se ríen, porque su risa se convertirá en luto y dolor? ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son elogiados por las multitudes, porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas? A los que están dispuestos a escuchar les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen el bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos. Háganles bien. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande, y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Amén. Qué buena esta porción de la palabra que nos habla a nuestra vida, en lo cual nosotros no debemos ser generosos solamente con las personas que nos caen bien, con nuestros seres queridos, con las personas a las cuales nosotros amamos, sino también con las personas que nos hacen mal, con las personas que nos causan dolor, tristeza. Y por eso vamos a entrar al punto 2 de este devocional. Muestra generosidad para con todos. Jesús se pasó la noche orándole a Dios. Se llenó de sabiduría para escoger a sus discípulos. También se llenó de poder para sanar a los enfermos.
como dice en el versículo 29. Así que toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía poder que sanaba a todos. Jesús se pone en contraste a quienes acumulan para sí mismos, quienes las personas avaras, y con quienes son generosos de espíritu, es decir, los dadivosos. Hay un vacío en el modo de vida que implica volverse rico, estar bien alimentado, tener montones de risas superficiales y ganar una buena reputación. En última instancia, deja a la gente insatisfecha y hambrienta. Y eso es lo que nosotros vemos en esta sociedad, donde se preocupan por el verse bien, por momentos de felicidad pasajeros, por tener el mejor carro, la mejor casa, las mejores experiencias. Pero aquí vemos en este texto que todo eso es pasajero y hace preguntarnos qué esperan después. El camino de la bendición es totalmente distinto. Es la senda de la generosidad. Puede incluir pobreza, hambre, llanto, ser odiado, excluido, insultado y rechazado. Y habla de temporadas donde se pueda vivir este tipo de cosas que acabo de nombrar. Pero es un camino de satisfacción. O sea, vamos a estar satisfechos, llenos de gozo y después reiremos. Jesús nos llama a ser generosos con nuestros enemigos. Dice, amen a sus enemigos y si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra también. Y si alguien te quita la capa, déjele que se la lleve y que se lleve tu camisa también, según la versión que os habla hoy. Muestra generosidad para con todos. A cualquiera que le pida algo, dáselo. Esta es una actitud de generosidad y sin esperar nada a cambio en el versículo 35. O sea, lo que nosotros demos no sea para que las otras personas nos quieran, para que nos acepten, para que recibamos algo a cambio de eso que estamos ofreciendo, qué sé yo, tiempo, dinero, amor, sino sin esperar nada a cambio, porque el que nos recompensa a nosotros es Jesucristo, ya sea en esta vida o en la eterna. Como siempre, Jesús está únicamente llamándonos a imitar la generosidad de Dios. Dios nos da a nosotros sin esperar nada a cambio de nosotros. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Y como dice en el versículo 35 y 36, ustedes por el contrario, amen a sus enemigos, háganles el bien, denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Entonces, ¿qué más nos espera a nosotros si somos justos y bondadosos? Seamos compasivos, así como nuestro Padre Dios es compasivo con nosotros. La generosidad hacia nuestros enemigos implica no solamente perdonar y continuar nuestra vida, sino también bendecirlos. Que ellos nos hayan hecho mal no quiere decir que nosotros debamos ser iguales, ¿sí? Antes el Señor nos invita a darles de lo que ellos nunca nos han ofrecido a nosotros. No deberíamos hablar mal de ellos, aun si pensamos que se lo merecen, inclusive si lo merecen. Debemos orar por ellos, bendecirlos y hablar bien. Como señaló Nelson Mandela, el resentimiento es como ingerir veneno y esperar que esto aniquile a tus enemigos. En cambio, como Dios es generoso con todos, así es como nosotros debemos ser generosos con todos, sin importar si es bueno o malo, si nos han hecho bien o mal. Oremos juntos. Padre, ayúdanos a amar a nuestros enemigos, a hacer el bien a las personas que me odian, a las personas que me han lastimado, que me han causado dolor, a bendecir a quienes me maldicen y a orar por quienes me han maltratado. Ayúdame a dar sin esperar nada a cambio y a hacer a los demás lo que me gustaría que hicieran conmigo. Ayúdame a ser compasivo como tú eres compasivo conmigo. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno que usted le haya dicho estas palabras de todo su corazón al Señor y que usted quiera ser compasivo como Él ha sido compasivo con todos nosotros. Vamos a ir a Números, capítulo 21, desde el versículo 4 al 35, en la Nueva Traducción Viviente. Se titula La serpiente de bronce. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo
para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar en contra de Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: Hemos pecado al hablar en contra del Señor y en contra de ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste, y entonces los que eran mordidos por la serpiente miraban la serpiente de bronce y se sanaban. Después, los israelitas viajaron a Obot y acamparon allí. Luego siguieron a Ijeabarín, en el desierto situado en la frontera oriental de Moab. De allí viajaron al valle del arroyo de Sered y armaron el campamento. Después partieron y acamparon en el otro lado del río Arnón, en el desierto junto al territorio amorreo. El río Arnón forma parte de la frontera que divide a los moabitas de los amorreos. Por esta razón, el libro de las guerras del Señor habla de la ciudad de Baed, en la región de Sufa, de los barrancos del río Arnón y de los barrancos que se extienden hasta los asentamientos de Ar en la frontera de Moab. De allí, los israelitas viajaron a Beer, el pozo donde el Señor le dijo a Moisés: Reúne al pueblo y yo les daré agua. Allí los israelitas entonaron el siguiente canto: Brota, oh pozo, sí, canten sus alabanzas, canten de este pozo que príncipes excavaron, que grandes líderes abrieron con sus cetros y varas. Luego los israelitas salieron del desierto y pasaron por Matana, Nahaliel y Bamot. Después fueron al valle de Moab, donde está la cima del monte Pisga, con vista a la tierra baldía. Después, los israelitas enviaron embajadores de Sehón, rey de los amorreos, con el siguiente mensaje: Permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos, ni siquiera beberemos agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sin embargo, el rey Sehón rehusó permitirles atravesar su territorio. En cambio, movilizó a todo su ejército y atacó a Israel en el desierto, y peleó con ellos en Gaasa. Así que los israelitas los masacraron a filo de espada y ocuparon su tierra, desde el río Arnón hasta el río Jaboc. Avanzaron solo hasta los límites de los amonitas porque su frontera estaba fortificada, de manera que Israel tomó todas las ciudades amorreas y se estableció en ellas, incluida la ciudad de Hesbón y sus aldeas vecinas. Hesbón había sido la capital de Sehón, rey de los amorreos. Él había derrotado al rey moabita anterior y se había apoderado de toda su tierra hasta el río Arnón. Por eso los poetas antiguos escribieron lo siguiente sobre él: Venga a Hesbón y que sea reconstruida, que sea la ciudad de Sehón, sea restaurada. Un fuego ardiente salió de Hesbón, un incendio de la ciudad de Sehón, quemó la ciudad de Ar en Moab. Destruyó a los gobernantes de las alturas de Arnón. ¿Qué aflicción te espera, oh pueblo de Moab? Están acabados, oh adoradores de Quemos. Quemos dejó a sus hijos como refugiados, a sus hijas como cautivas de Sehón, y el rey amorreo, Los hemos destruido por completo desde Hesbón hasta Dibón. Los hemos exterminado por completo hasta lugares tan lejanos como Nofa y Medeba. Así pues, el pueblo de Israel ocupó territorios de los amorreos después que Moisés envió hombres a explorar la región de Jazer. Tomaron todas las ciudades de la región y expulsaron a los amorreos que vivían allí. Luego volvieron y se marcharon por el camino que se dirige a Basán, pero Og, rey de Basán, los atacó con todo su pueblo en Edrei. El Señor le dijo a Moisés: No tengas miedo, porque yo te lo he entregado junto con toda su gente y su tierra. Haz con él lo mismo que hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que gobernó en Hesbón. Así que Israel mató al rey Og, a sus hijos y a todos sus súbditos. No quedó nadie con vida. Entonces Israel ocupó su territorio. Amén.
Gloria a Dios. Vamos a continuar leyendo Números capítulo 22 desde el versículo 1 al versículo 20. Y se titula esta porción en la Nueva Traducción Viviente, Balac envía por Balaam. Luego el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, el rey moabita, había visto todo lo que los israelitas hicieron a los amorreos. Entonces, cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, se aterró. El rey de Moab dijo a los ancianos de Madián: esta muchedumbre devorará todo lo que esté a la vista, como el buey devora el pasto en el campo. Entonces Balac, rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal cerca del río Éufrates. Su mensaje decía: mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado a Egipto y me amenaza. Ven, por favor, maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. De esa manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones y al pueblo que tú maldices le caen maldiciones. Entonces los mensajeros de Balac y los ancianos de Moab y de Madián partieron con el dinero para pagarle a Balaam a fin de que maldijera a Israel. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje de Balac. Quédense aquí esta noche, dijo Balaam, y en la mañana les diré lo que me indique el Señor. Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam. Esa noche Dios vino a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son estos hombres que te visitan? Balaam le dijo a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió este mensaje. Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto. Ven y maldíceme a este pueblo de esta manera. Quizás podré hacerle frente y expulsarlos de esta tierra. Pero Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo porque es bendito. A la mañana siguiente Balaam se levantó y le dijo a los funcionarios de Balac: regresen a casa, el Señor no me dejará ir con ustedes. Entonces los oficiales moabitas regresaron al rey Balac y le informaron: Balaam se negó a venir con nosotros. Así que Balac intentó de nuevo. Esta vez envió un mayor número de funcionarios, aún más distinguidos de los que envió la primera vez. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje. Esto dice Balac, hijo de Zippor: por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas. Solamente ven y maldíceme a este pueblo. Entonces Balaam le respondió a los mensajeros de Balac: aunque Balac me diera su espacio repleto de su palacio repleto de plata y oro, yo no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor mi Dios. Pero quédense aquí una noche más y veré si el Señor tiene algo más que decirme. Esa noche Dios vino a Balaam y le dijo: ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y ve con ellos, pero solo haz lo que yo te indique. Amén. Bueno, el tercer punto de este devocional es: muestra generosidad como Dios. De nuevo en este pasaje vemos el tema de las bendiciones y de las maldiciones, y el contraste entre ser dadivoso y avaro. Vemos la generosidad continua de Dios hacia su pueblo. Su vida no era sencilla. Si has sido cristiano por cierto tiempo, probablemente hayas experimentado cosas como esta, o épocas o situaciones como esta. Pasaron a través del desierto, el valle, el yermo. ¿Sí? Esto podría verse como una imagen de las pruebas de la vida: zonas secas, puntos bajos e infructuosos aparentemente, momentos difíciles, momentos de fracasos, momentos en los que usted se ha sentido ansioso, enfermo, momentos de pruebas de la vida. Pero Dios nos ofrece agua. Jesús dijo: todo el que beba de esta agua no volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial de que brota vida eterna. Y eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 4, desde el versículo 13 al 14. En contraste, Sihón no era una persona dadivosa, era malo, pero Sihón no dejó que los israelitas pasaran por sus dominios. Eso lo leímos, lo acabamos de leer en Números 21-23. Balán también era un avaro, estaba detrás del dinero que obtenía
de sus conjuros. En el Nuevo Testamento se le condena porque le encantaba el salario de la injusticia. El error de Balaam fue desviarse para ganar dinero. Los israelitas mismos murmuraron contra Dios y contra Moisés, que eso lo vimos en el pasaje del capítulo 21. Pese a todo lo que Dios les había hecho por ellos, se quejaron del maná, que era lo que el Señor les había entregado para que se alimentaran, porque no había nada más. No estaban satisfechos. La insatisfacción es algo que nos lleva a estar en contra de Dios, que nos lleva a la rebelión. Y eso se los puedo decir yo por experiencia. Mucho tiempo duré insatisfecha con las cosas que el Señor me había permitido tener, pero ahora es algo que estoy trabajando en mi vida y que espero que usted también trabaje en la suya. Dice que el pueblo de Dios se rebeló en contra del Señor y del líder que el Señor había puesto para guiarlos. Su rebelión no podía pasarse por alto. Y así Dios inicialmente envió juicio sobre el pueblo, pero aún así, habiendo enviado juicio, él tuvo misericordia, porque a pesar de que envió a las serpientes y los picaban y ellos, los mordían y ellos se morían, luego envió un plan B para tener misericordia de su pueblo. El plan principal de Dios no era acabarlos, era redimir y bendecir a su pueblo y restaurar la relación con él. Ellos confesaron su pecado y el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente y ponla en el asta y que todos los que sean mordidos la miren y van a vivir. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso allá en el palo, y los que habían sido mordidos pues iban y la miraban y vivían y ya no se morían. Al hablar de este incidente en el desierto, Jesús dijo: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Jesús se refiere desde luego a su muerte en la cruz, ¿sí? Y así como fue levantada esa serpiente de bronce en medio del desierto, así se levantó nuestro amado Jesús por nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos tener claro que nuestra mirada debe estar puesta en Él siempre. Dios en su generosidad provee el sacrificio que permite conocer el perdón, y la serpiente levantada en los días de Moisés trajo a la vida física a quienes miraban hacia allí en fe. El Cristo crucificado y levantado ofrece la vida eterna. Todo el que lo miremos a Él con fe y creamos en Él, podemos ser salvos de la muerte eterna, ¿sí? Y entregar nuestra vida completamente a Él. Nosotros no nos ganamos el perdón. La vida eterna es algo gratuito, es un regalo que el Señor nos entrega, pero aún así podemos escoger si aceptamos o no aceptamos ese regalo, porque el Señor no nos obliga, Él nos da la libertad de que nosotros podamos escogerlo a Él y que podamos recibir ese acto de amor que Él hizo por nosotros. Creer que es un acto de la voluntad que acepta el don gratuito que nos da nuestro buen Dios. Charles Spurgeon fue uno de los oradores más grandes e influyentes del siglo. Describió su propia conversión, la cual se produjo cuando, siendo adolescente, escuchó a un orador decir: joven, mira a Jesucristo, míralo, 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 no tienes otra cosa que hacer sino mirarlo a Él, y cuando ya lo mires, podrás vivir para Él. Como cuando la serpiente ardiente fue levantada, la gente solo la miraba y se sanaba. Así era con nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer: mirarlo a Él, oír la palabra, mirarlo a Él, dejarlo que Él nos cautive, que su palabra nos cautive. Dice: oh, yo miré hasta que casi pude tener salidos mis ojos y podía haber vitoreado en ese instante y cantado con los demás entusiastas de ellos, de la preciosa sangre de Cristo y de la simple fe que lo mira solo a Él. Esta es la generosidad de Dios. Nuestro llamado es practicar la generosidad que brota de la generosidad de Dios hacia mí. O sea, como Dios ha sido bueno y generoso conmigo, eso voy a hacer yo con los demás. De lo mismo que el Señor me ha entregado, voy a compartirlo con otros. Escribe el apóstol Pablo: gracias a Dios por su don inefable. Oremos juntos. Dios, gracias por tu generosidad al ofrecerme una vía de regreso a ti. Ayúdame a buscarte de la forma cotidiana para recibir el perdón. Ayúdame a beber en la profundidad de tu agua, el agua que da vida y que me sustenta. Gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Hoy te pido
que nosotros podamos fijar nuestra mirada en ti, Señor, y vivir conforme a lo que tú quieres que nosotros vivamos, que esa amplia generosidad que tú nos has entregado a nosotros por tu inmenso amor, podamos transmitirla tanto a la gente que amamos como a nuestros enemigos. En Cristo Jesús, amén y amén. La pastora Pipa añade en este devocional y cita números 21 y números 22. La vida para el pueblo de Dios no parecía demasiado fácil, estaba difícil, no daba la sensación de que pasaran sus días divirtiéndose mientras jugaban tomando el sol en el desierto. Había dificultades por todos lados, hambre y sed, vecinos agresivos y ahora serpientes que los mordían y se morían, que no son precisamente un animal favorito. Como dijo Mark Twain en cierta ocasión, la vida es solo una maldita cosa tras otra. Parece que Dios no elimina las dificultades porque nos volvamos cristianos, sino que nos ayuda durante las mismas para que las podamos superar. Amén. Qué bueno que tenemos a nuestro Dios. Muchas gracias por haberse conectado a este tiempo. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surisaday González. Que Dios les bendiga.